Y hoy te damos las gracias porque estar en tu casa, Señor, es un beneficio. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. El salmista decía: oh, me acuerdo cuando me reunía con el pueblo y daba alabanza. Señor, anhelamos tu presencia y gracias por este tiempo en el cual nos has bendecido, nos has tocado, Señor, y ahora queremos meditar tu palabra. Ayúdanos a través del Espíritu Santo, Señor, a recibir lo que tienes para nosotros hoy. En el nombre de Jesús. Y decimos: aleluya. Yo casi ya estoy listo si oramos y nos vamos, ¿no? Por lo que el Señor hizo en la adoración. Pero pues todavía no sale el pollo, todavía apenas están prendiendo el carbón. Entonces vamos a aprovechar el tiempo. Aleluya. Diga conmigo: yo no soy un accidente. Yo no soy un accidente. Amén, con eso basta. Mi nacimiento no fue un error o un accidente. Su nacimiento no fue un error o un accidente. Mi vida y su vida no es una casualidad de la naturaleza. ¿Sabía usted que usted y yo somos un plan de Dios? Puede ser que nuestros padres no lo hayan planeado. En este tiempo se planean los hijos. En los años nuestros llegaban puntuales cada año. Cada año recuerdo que en el pueblo no había nada atractivo. En el rancho, ¿verdad? En el rancho. Y cuando pasaba un avión salíamos corriendo a verlo. Y todos quedábamos asombrados del avión que pasaba. Y ahí aprovechaba mamá para decir: mira, mijo, dile que te mande un hermanito. Y yo lo hice 14 veces. 14 veces y era bueno, era mejor que DHL el avión. Al año llegaba el chamaco, la chamaca, el encargo. Y muchos de nosotros a lo mejor no fuimos planeados por nuestros padres, pero fue un plan de Dios. Amén. Fíjate, muchos antes de que fuéramos concebidos por nuestros padres, el Señor ya nos conocía. Jeremías capítulo 1 versículo 5 dice: te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Esto es lo que dice el Señor. Y esto es lo que el Señor hizo con nosotros. Con nosotros no hizo las cosas diferentes. Desde antes de que usted y yo naciéramos, el Señor ya nos conocía. Usted está vivo porque Dios quiso crearlo. Yo estoy vivo porque Dios quiso crearme. Dios prescribió cada uno de los detalles nuestros. Obsérvese, Él escogió deliberadamente su raza. Usted es de la raza mexicana, hijos del maíz, amén. Somos aztecas. Aquí nacimos en México. ¿Cuántos nacieron? O hay sé que tenemos algunas personas de otros países, incluso nuestros pastores. Pero nosotros que nacimos en este país, ¿sabe quién lo eligió? ¿Quién lo decidió? Él escogió, el Señor, deliberadamente su raza, el color de su piel y todos los rasgos, esa nariz aguileña. El Señor fue quien la puso, lo creó, lo diseñó. Así que usted y yo somos creación de Dios. Él decidió cuándo y dónde naceríamos. Usted nació a lo mejor aquí en este bello pueblo de Victoria, pero a lo mejor nació allá por Jaumabe, entre Palmillas y todo ese asunto. O nació allá por San Carlos, ¿verdad? Nació allá en Villa de Casas. Donde haya nacido, ¿sabe? No fue un error que usted naciera ahí. Fue un plan incluso de Dios, que sabía que ahí en Vacas Pintas, San Luis Potosí, el 23 de abril de 1900 y feria, nacería fulano, fulana de tal. No somos un accidente. Pero ¿sabe qué? Cada uno de nosotros nació con la torta, dicen algunos, ¿verdad? En este caso no es con la torta bajo el brazo, sino con un propósito establecido por Dios. Y sobre eso quiero que meditemos el camino que nos espera para alcanzar nuestro propósito. Es el tema, camino a nuestro propósito.
Usted y yo tenemos un propósito. No estamos aquí porque los marcianos o porque en el Big Bang chocaron las dos masas grandísimas y aparecimos nosotros junto con los dinosaurios. No, estamos aquí porque hay un creador, hay un Dios que puso en nosotros su toque. Dios sabía dónde naceríamos y quiénes serían también nuestros padres. Amén. Él escogió a dos personajes en tu vida. Dios sabía que esos dos individuos, dos personas, poseían exactamente la combinación genética correcta para crear un chamaco, un usted, ¿verdad? Especial. Ellos tenían especialmente el ADN que Dios quería para crearlo a usted y a mí. El Salmo 139 dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Salmo 139 versículo 14 dice: te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. ¿A poco no es una gran obra usted? Cuando se para al espejo y se mira, ¿qué tal? Se mira 2 veces, 3 veces, por aquí, por allá y por acá. Y cuando me da gusto a veces cuando estoy a veces en la oficina, antes de venir aquí hoy, precisamente hoy lo vi, hay una puerta de vidrio que es como un espejo, pero yo estoy adentro y veo todo. Entonces llega fulano de tal y se ve la barbilla y dijo: hoy no me afeité, ¿verdad? Y se meten, algunos se quitan el cilantro todavía de la barbacoa ahí en ese espejo, pero nos vemos al espejo. Cuando tú te ves al espejo, ¿estás feliz como eres? Digan la verdad. Amén. Mujeres, ¿están felices? Entonces, ¿para qué se andan rebanando la nariz y agrandándose los labios y dibujándose las cejas? Bueno, no nos metamos en ese rollo. El Señor te hizo perfecta, perfecto. Eres una obra maestra y lo vamos a ver más adelante. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Versículo 16: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ninguna de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Esta es la obra maravillosa que Dios hizo con usted y conmigo. No soy un accidente, soy un plan de Dios. Ahora, en este camino hacia mi propósito, yo necesito actuar, yo necesito hacer, yo necesito buscar. Yo no sé, usted a lo mejor si nació en un rancho, vuelvo a ese punto, como yo lo hice. Yo nací en un pueblo donde eran 40, 20, 30 casas a lo mejor cuando yo nací en 1960 y córrele, 1961, 23 de abril a las 3 de la tarde, madrugué, llegué a ese glorioso pueblo llamado Angostura, donde se detuvo todo, se paró los aeropuertos, cerraron su navegación, no hubo en las tiendas Walmart y Sam, se cerraron, porque llegó Jorge a Angostura. Pero cuando crecí, yo sabía que había algo más allá de los árboles que conocía. Estoy rodeado, en ese pueblo hay muchos árboles frondosos de mango. Por eso yo creo nací así, ¿verdad? Como mango. Y había unos mangos grandísimos, todavía existen ahí algunos, pero había unos grandísimos que cubrían todo. Y yo como mozalbete me paraba y decía: detrás de esos árboles, ¿qué habrá? ¿Qué habrá? ¿Qué más habrá más allá de este pueblo? Yo siempre tenía esa pregunta e inquietud. Incluso me decía: un día me gustaría conocer qué hay más allá de todos estos grandes árboles de mango. Y sabe una cosa, un día se logró. Salí del pueblo, así como muchos de ustedes salieron de su pueblo, y el Señor nos llevó, pero todo dentro de su plan perfecto. Un encuentro con Jesús, un encuentro con Dios, te dará claridad para caminar hacia tu propósito.
En la Biblia encuentro a 12 individuos mencionados en la escritura, los cuales tenían un destino marcado por sus padres o por ellos, y decían: este es mi destino, y esto me tocó vivir y así voy a hacer. Pero cuando se encontraron con Jesús, le dijeron: sí tienes un destino, pero yo tengo un propósito. Y el propósito y destino van de la mano, pero a veces hay diferencia. El himno nacional nos dice: ciña, oh patria, tus sienes de olivo, ¿verdad? ¿Qué más dice? No se lo saben igual que yo. Ciña, oh patria, tus sienes de olivos, de la paz, ¿verdad? De la paz del arcángel divino, que en el cielo por él. Desde nuestro himno nacional ya está establecido esto. Tenemos un destino. Y la otra es viva Tamaulipas. Eso es mañana. Mañana mañana ya están de vacaciones. Pero tengo un destino, pero Dios tiene un propósito. Y en ese destino que me encajo, a veces me puedo alejar del propósito de Dios. Pero un encuentro con Dios, un acercamiento con Jesucristo, cambiará totalmente mi destino. Mateo 3:13 dice: tiempo después Jesús subió a un monte y llamó a los que quería que lo acompañaran, a su pandilla. Todos ellos se acercaron a él. Versículo 14 dice: luego nombró a 12 de ellos y los llamó sus apóstoles. Ellos lo acompañarían y él los enviaría a predicar. Les daría autoridad para expulsar demonios. Estos son los 12 que escogió: Simón, ¿cierto o no? Simón, a quien llamó Pedro; Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, a quienes Jesús los apodó los hijos del trueno; a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el celote. Y el último, dice el versículo 19, Judas Iscariote, quien después lo traicionó. Cada uno de estos personajes, mis amados hermanos, fueron llamados por el Señor. Los discípulos de Jesús fueron sus seguidores más cercanos, quienes aprendieron directamente de Jesús por sus enseñanzas. Entre ellos, estos hombres, algunos ya tenían un destino forjado. Pedro y su hermano estaban reparando las redes porque eran pescadores. Y cuando ellos estaban reparando las redes, yo creo que Pedro decía: este es nuestro destino. Nuestro abuelo fue pescador, nuestro papá fue pescador, y nosotros seguiremos siendo pescadores. Nuestros hijos seguirán pescando, les heredaremos las naves y les heredaremos las redes, y ellos seguirán siendo pescadores. Nuestros bisnietos y tataranietos que sigan siendo pescadores, porque ese es el destino que nos tocó. Pero de pronto Jesús les llega y le dice: hey, sígueme, Pedro, sígueme, porque yo tengo un propósito. Tú tienes un destino imaginado, pero yo tengo sígueme y te convertirás en un pescador Y dice la escritura que cuando el Señor lo llamó, enseguida, dejando las redes, lo siguieron. Para seguir a Jesús y encontrar el propósito, tenemos que dejar las redes. Amén. Deje el Facebook, deje el Instagram, deje el YouTube. No son otras redes, pero también a veces nos estorban para el propósito. Pero estos hombres dijeron: hoy hacemos a un lado nuestro destino para seguir el propósito del Señor. Y se convirtieron en pescadores de hombres. Vemos la historia como Pedro se convirtió en uno de los apóstoles con más poder y autoridad en el libro de los Hechos. Pero también estaba uno llamado Mateo o Leví sentado a la mesa de los tributos. Mateo, Leví, y el Señor Jesús lo llama y le dice: hey, sígueme. Y él dice enseguida, dejando todo eso, le siguió. Mateo decía: yo estoy destinado para ser el secretario de finanzas de este país. Yo voy a seguir adelante, mis hijos los voy a preparar en la mejor universidad
para que sean buenos contadores, sepan sobre finanzas, y este es nuestro destino, que mis nietos hereden esta mesa también y que sigan cobrando los impuestos de esta nación. Sin embargo, el Señor Jesús le dice: hey Mateo, yo tengo un propósito y es diferente a tu destino, así que follow me, que quiere decir sígueme. Y Mateo, dejando la mesa, lo siguió. Y encontramos a Mateo como uno de los apóstoles que nos enseñan muchas cosas. Y así puedo mencionarle los Boanerges, los hijos del trueno. Ellos tenían un destino de valor, de pleito. Uno de ellos era el celote, Simón el celote. Él tenía una idea de que iba a ser un revolucionario. Sin embargo, el Señor lo llamó y le dijo: yo ahora los voy a llevar a ser revolucionarios, pero a revolucionar el mundo a través del reino de los cielos. Y de la misma manera, mi hermano, el Señor te llama a ti, el Señor me llama a mí, que ya teníamos una idea de lo que queríamos ser en la vida, pero el Señor transformó eso cuando nos acercamos a Él. Un encuentro con Jesús cambia nuestro destino y lo lleva hacia ese propósito que Él creó desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Saulo se educó en las mejores escuelas, era uno de los más celosos guardadores de todas las normas y leyes de ese tiempo, religiosamente hablando. Y la Biblia dice que llevaba cartas de las autoridades para llevar a cabo la detención de aquellos que proclamasen el nombre de Cristo, que siguiesen a Jesús. Y la Biblia me dice en el capítulo 9 de Hechos que Saulo, respirando aún amenazas y muerte, iba camino hacia Damasco para apresar a los que pudiese. Dice la escritura que mientras tanto, versículo 1 de Hechos 9, mientras tanto Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote y le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encuentran ahí. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados. Él dijo: esta es mi misión y esta será mi labor. Sin embargo, en ese trayecto a cumplir su destino aparente, se encuentra con Jesús. Y Jesús, usted sabe, lo derriba ahí de todas sus ideas. Y Saulo, una de las cosas que hace bien, dice: bueno, no sé qué está pasando, pero ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa de dar cosas contra el aguijón. Y le dice: así que ponte abusado, conmigo no te metas porque te va a ir mal. Y la Biblia dice que quedó ciego, fue llevado a un lugar, a una casa. Y el Señor llamó a un hombre llamado Ananías y le dijo: vas a ir con Saulo a orar por él, está en la calle tal, dirección tal, código postal tal. Ahí está, pon sus manos sobre él para que reciba la vista. Ananías dijo: Señor, yo conozco a este hombre es tremendo, no me vaya a agarrar ahí. Pero el Señor le dijo: es que tú no sabes, Ananías, yo tengo un propósito con él, un propósito diferente al que él tenía. Y Hechos capítulo 9 versículo 15 le dice el Señor a Ananías: ve, porque él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. El destino de él, considerado por él, era matar, apresar, hacer estragos contra los creyentes. Sin embargo, el propósito de Dios dijo: no, yo tengo algo mejor que tu destino. Eres un instrumento escogido para llevar mi mensaje a los gentiles. Y la historia la conocemos. Pablo fue uno de los que después mencionamos. Saulo, después mencionado como Pablo, escribe la tercera parte del Nuevo Testamento a través de sus epístolas. Así que el destino puede ser marcado por nuestros padres, por nuestros antepasados, pero el propósito lo escribió Dios. Y el camino a nuestro propósito lo tenemos que buscar y lo encontraremos solamente a través de Jesús.
a través de Cristo Jesús. Por lo pronto, repita conmigo: yo no soy un accidente, soy la obra maestra de Dios. Efesios capítulo 2 versículo 10 dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Él las preparó de antemano desde antes de que naciésemos, dice el salmista o el profeta, dijo: antes de que naciese ya había preparado el Señor algo. Y aquí el apóstol, a través de esta carta a los Efesios, dice que somos hechura suya. Pero quiero que veamos lo que dice la Nueva Traducción Viviente de este mismo versículo de Efesios 2:10. Pues somos la obra maestra de Dios. Somos la obra maestra de Dios. Que nadie lo menosprecie y le diga: qué feo estás, qué fea estás. Usted es la obra maestra. Yo no sé si ha visto algunas obras de Picasso, de los artistas de antes. Hay unas obras que no entendemos ni qué onda, ¿va? Pero son obras maestras. De la misma manera con nosotros, somos la obra maestra. Muchas veces quizá te van a tratar de menospreciar, pero mira lo que dice la palabra de Dios: somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. O sea, sin Cristo no soy obra maestra. Sin Cristo voy a hacer un accidente, voy a hacer un fracaso. Pero cuando tengo el encuentro con Cristo, entonces mi destino cambia, mi propósito entra en acción. Somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para que nosotros anduviésemos en ellas tiempo atrás. Entonces yo no soy un accidente, yo soy una obra maestra. Y tercera cosa, tengo un propósito. Tengo un propósito. Y la Biblia dice en el Salmo 138 versículo 8: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Somos la obra maestra. Somos la obra de las manos del Señor, pero tenemos un propósito. Y sabe que cuando estamos con Dios, cuando nos acercamos a Jesús como los discípulos se acercaron, obedeciendo el llamado, como Saulo cambió su destino por el propósito, de la misma manera nosotros lo vamos a hacer. Jehová cumplirá nuestro propósito creado antes de que naciéramos. Amén. ¿Hasta aquí vamos bien? Era la introducción nada más. Ay, casi para terminar. Mis hermanos, no somos un accidente. Cuando usted nació, hubo fiesta en el pueblo, hubo fiesta en la ciudad, la casa se llenó de alegría. Si fue el primero, olvídese. Usted es la fiesta del hogar. Los abuelos lo aman porque hay un propósito, pero muchas veces ese propósito es difícil de encontrar. Y me he encontrado con algunas personas que me dicen: yo no sé por qué nací, yo no sé ni qué estoy haciendo, quién soy y a dónde voy. Hay incertidumbre. ¿Saben por qué? Porque no conocen su propósito y no conocen al creador del propósito. Y cuando nos encontramos con Él es cuando nuestra vida se encamina hacia lo que Dios tiene planeado para cada uno de nosotros. Así que el camino a nuestro propósito no es fácil, pero tampoco es imposible cuando Dios está con nosotros. Y en el camino a nuestro propósito vamos a encontrar diferentes situaciones, retos, quizá necesidades, pero también personas las cuales estarán dentro de nuestro propósito. Muchos de los que hoy estamos aquí llegamos porque alguien fue el instrumento que Dios utilizó para que llegásemos a este lugar. Si tú conoces a Jesús es porque alguien te dijo: oye, te voy a hablar acerca de alguien que cambió mi vida. Alguien te invitó a este lugar. Algo está sucediendo porque en tu vida, bueno, porque alguien lo causó. Durante el tiempo que tendremos en la vida, mis amados, para alcanzar nuestro propósito afrontaremos retos, como dije hace un rato, pero también habrá personas que Dios usará para que alcancemos nuestro propósito. ¿Y sabe cómo lo vamos a ver? En una historia que hemos oído por
Muchas veces, múltiples ocasiones hemos hablado respecto a un personaje del Antiguo Testamento. En Génesis capítulo 37 en adelante se cuenta la historia de un muchacho llamado Sansón, no, ¿verdad? José, un muchacho llamado José. La Biblia dice que nació en una familia con ciertas características, pero su padre Jacob, dice la escritura, lo tuvo como parte de ese clan que él tenía. Y la Biblia me dice en el capítulo 37 de Génesis, si quiere abra su Biblia ahí y mantenga su lápiz rojo bicolor listo para subrayar, y vamos marcando. Este es el camino hacia nuestro destino, hacia nuestro propósito, cambiando nuestro destino. Y fíjate, en este caminar, en este camino que llevamos hacia nuestro destino, nos vamos a encontrar con diferentes tipos de personas. Y aquí en la historia de José encuentro características de personas que quizá encontraremos en nuestro caminar hacia nuestro destino. Primeramente, quienes estarán en nuestro destino o en nuestro destino para alcanzar y caminar hacia nuestro propósito serán nuestros hermanos. La Biblia dice que en el capítulo 37 de Génesis, que sus hermanos, viendo que su padre le amaba porque le había dado un regalo muy bonito, y viendo sus hermanos que su padre le amaba más que a todos sus hermanos, le amaban, ¿verdad? También le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. ¿Quiénes son estos? Son sus hermanos. No sé usted, pero si tiene hermanos, usted entenderá la idea de este pasaje. Los hermanos aborrecen a José, le tienen envidia por el favor que tiene de parte de su padre. Pero estos hermanos también conspiran contra su propósito, contra sus sueños. Versículo 18 del capítulo 37 de Génesis dice que ellos, cuando lo vieron de lejos, cuando él les llevaba la comida, iba a verlos por encomienda de su papá, cuando ellos lo vieron de lejos, antes de que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarlo. Estos son hermanos, sus hermanos, conspiraron para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémoslo en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. A veces encontrarás en ese camino a tu propósito alguno que otro hermano cruel, alguno que otro hermano envidioso, alguno que otro hermano que te amará tanto que te querrá matar y aventarte a una cisterna. Esos hermanos son los insensibles, los que se sientan a comer después de que te aventaron al pozo. Génesis 37, 25 dice: se sentaron a comer pan después de que aventaron a José en la cisterna. Se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galat, y en sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlos a Egipto. Los hermanos decidieron vender a su hermano a los ismaelitas. Pero aquí quiero que meditemos sobre algo. Muchas veces en nuestra casa, los peores enemigos que tenemos, en el sentido no tan extenso, en cuanto cuando creemos nosotros, son nuestros hermanos. Si tú te convertiste, fuiste el primero de la familia de 10, de 5, de 15, si fuiste el primero en convertirte, tus hermanos te echaron tierra. Tus hermanos te decían: aleluya, aleluya, cada quien con la suya, ¿cierto o no? Se burlaban. Yo tengo mis hermanos mayores, tengo varios hermanos mayores. Uno de ellos fue tremendo y se burlaba de mí, y hasta nombre bíblico tenía, Josué. Y le pusieron Josué para ver si era buena gente, pero no. Él se burlaba de mí y me decía: aleluya, aleluya, cada quien con la suya. Y me aventaba y me invitaba el trago. Me decía: órale, échate una, hermano, ya no puedes, ¿o qué? Y me hostigaba.
Me hostigaba y yo tenía ganas de darle unas bofetadas, pero la Biblia no me daba la autorización. Pero fue una de las calamidades de mi vida. Yo lo que traté de hacer, mejor no tener contacto con él. Y fue uno de mis hermanos incómodos. Hoy ya conoció al Señor. Y de vez en cuando le digo, aleluya, aleluya, cada quien con la suya. Ya conoció al Señor y es creyente, pero fue uno de los que me echaron tierra. Ahora, hay una situación que es la rivalidad fraterna o fraternal, es la rivalidad entre hermanos. Por ejemplo, en la Biblia encontramos que no fue el primer caso, el único caso, el de José con sus hermanos. Caín y Abel fueron dos hermanos, y Caín, ya saben ustedes lo que hizo con su hermano Abel. Esaú y Jacob también fueron hermanos, y usted lee la historia de cómo fue la situación. Moisés tenía dos hermanos, Aarón y María, y estos dos murmuraban contra él. Salomón tuvo hermanos y tuvo problemas incluso en el reino con sus hermanos. Muchas veces estos hermanos tratarán de estropear el camino que llevas hacia tu propósito, pero ¿sabes qué? Tienes que hacer a un lado. Tener la filosofía, los principios de David. David, cuando fue a dejar el almuerzo para sus hermanos le dijeron, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Vienes nada más al chisme o qué? Y él dice en la Biblia que no les hizo caso, dijo, esto es nada más puro hablar, y se fue con otra persona. Muchas veces tenemos que ignorar a esos hermanos incómodos, orar por ellos, que se entreguen a Cristo y luego nosotros molestarlos, pero no esperar que ellos nos animen. Al contrario, nos van a tratar de desanimar, pero ya sabemos que en una ocasión, en algún momento llegará ese tiempo en que nuestros hermanos tratarán de desanimarnos, pero ¿sabe qué? Ponga su mirada en su sueño, ese propósito, ese destino que el Señor ha trazado para usted, diferente al que teníamos antes, y camine hacia allá. La Biblia dice, puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. ¿En quién? En Jesús, nuestro guía. Entonces deje a un lado a ese Caín que se enoja con usted, a ese Esaú que también se molestó. Deje a un lado a esos hermanos mayores que probablemente le van a molestar. El hijo pródigo regresó a la casa de su padre, y qué bueno que se encontró primero con el papá y no con el hermano mayor. Porque si el hermano mayor lo recibe y dice, lárgate por aquí, lárgate de aquí a un lado, ya regresaste. Pero se encontró con papá. Ponga su mirada en lo que le va a ayudar. Amén. Y sus hermanos ahí quedan, pero luego lo mandan a la casa de Potifar. Y ahora se encuentra con Potifar, el patrón, el jefe del trabajo. El área donde usted se mueve, siempre habrá una persona de autoridad. Y aquí llegó José ahora, en el camino hacia su propósito, se encuentra en la casa de Potifar. Y fíjate lo que sucede. Llevado pues José, 39:1 de Génesis, José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová le hacía prosperar en su mano, lo hacía prosperar en su mano. Esta es la gracia del Señor, mi hermano. Cuando Dios ya te apartó, cuando Dios ya escribió ese propósito contigo, Él te va a acompañar siempre. Cuando la gracia de Dios está en ti, serás prosperado. Cuando la gracia del Señor está en ti, vas a poder lograrlo. Empiezas como un esclavo, como un sirviente, pero terminas como el jefe del departamento. Empiezas como el que mueve, el que va a trabajar y dice, ¿qué voy a hacer hoy en esta fábrica? Usted va a mover la gente. Voy a ser el que mueve de derechos, ¿cómo se llama? De recursos humanos. No, usted va a mover la gente con la escoba. Hágase un lado, porque voy a barrer. Te dieron el puesto más de abajo, pero mantente ahí, porque si Dios está contigo, tú vas a prosperar. Tú vas a ir subiendo los escalones hasta que llegues al punto donde Dios quiere tenerte. Empiezas como esclavo y terminas como mayordomo. Vio su amo que Jehová estaba con él. Y mira lo que hizo, versículo 4 de 39. Halló José gracia a sus ojos, a los ojos de Potifar, y le servía.
y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Siempre encontrarás a un jefe en tu trabajo que te ayudará a caminar, a dar pasos más hacia adelante al cumplimiento de tu propósito. Y el propósito, mis amados, no es solamente lo espiritual, que un día vamos a predicar el evangelio en todas las naciones. No, es que te vaya bien en tu trabajo, que seas el mejor médico, que seas el mejor ingeniero, que seas el mejor mecánico, que seas el mejor en todo. El proyecto de Dios no solamente es cuestión espiritual, sino que te vaya bien en esta vida y que des gloria y honra a aquel que preparó tu propósito. Entonces, no es cuestión nada más espiritual, sino en la vida diaria. Y dice la escritura, versículo 5 de Génesis 39: aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Qué bonito así, ¿no? Cuando vamos en ese camino del propósito y todo está bien, miel sobre hojuelas, le caigo bien al gerente de la compañía. Vamos todos caminando felices en este equipo de trabajo, gloria a Dios. Y todo va bien, pero de pronto las cosas cambian. Porque dice la Biblia que este hombre era casado. Y la mujer del patrón se enamoró del trabajador. Y fíjate, la mujer del patrón, no hallé cómo ponerle a esta chica. Son los que ponen en riesgo tus sueños, ofreciéndote placer momentáneo a través de ofertas tentadoras para pecar. Fíjate, hoy el pecado está a un clic de un mouse, ¿verdad? En la palma incluso de la mano. Pero tenemos que tener mucho cuidado, porque cada minuto de placer marca para una eternidad. Y el proyecto de Dios puede ser estropeado si nosotros no actuamos de la manera correcta. Porque dentro de la bendición que trajo Potifar hay un peligro latente ahí. Hay un foquito encendido ahí en rojo parpadeando. Y sucede que esta persona, dice la Biblia, que aconteció que después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo sinceramente: duerme conmigo. ¿Qué hacer ante este caso? Discúlpeme, señora, yo no duermo siesta. Si es a las 3 de la tarde, ¿verdad? No duermo siesta. José es tentado de esta manera, de manera abierta. Y aconteció que él no hizo caso. Dice, ¿cómo voy a hacer esto y pecar contra Dios? Ese es el estado en que nosotros debemos mantenernos siempre, de que Dios nos está viendo en todos lados, de que los ojos del Señor están escudriñando todo, que Él conoce nuestro corazón, nuestros pensamientos y aún la médula. Dice así como la escritura dice que escudriña los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios conoce todo, aún la noche más oscura para Él no es ningún problema. Dijo el salmista: si me voy a lo profundo del mar, ahí estás tú. Estar conscientes de que debo cuidar mi vida en santidad para poder lograr llegar a cumplir mi propósito, porque sin santidad, amén. Y aquí José dijo: señora, discúlpeme, perdóneme, pero yo no quiero defraudar la confianza de mi jefe de trabajo, ni mucho menos pecar contra Dios. Así que adiós, mundo cruel, no quiero. Pero ella insistía. Y dice el versículo 11 que aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de la casa allí. Ese día esta mujer le dijo a toda la servidumbre: vengan todos, se van a ir, aquí hay pases para que se vayan a Cinépolis, otros se vayan a Tamatán, al Tamux, ¿verdad? Tienen el día libre. Y José se puso bien contento, le dijo: José, tú no. Y José se quedó a servir. ¿Y qué pasó? Dice la escritura que ella lo asió de su ropa diciendo: duerme conmigo. ¿Cómo quería dormir esta mujer? Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió.
Este es un hombre de verdad. Hombre no es aquel que tiene muchos amores y a los muchos los amores los tiene hambreados, sino el que tiene uno y le tiene bien satisfecho. Cuando José dijo: señora ama de casa, señora, yo no puedo, yo prefiero mejor correr. La Biblia dice: huye de las pasiones juveniles. La Biblia dice: resistid al diablo. Pero en este caso él huyó. Dijo: yo resisto al diablo y huyo. Pero la Biblia también nos enseña de cómo podemos vencer todas estas tentaciones, porque el diablo es canijo, mis amados hermanos. Cuando ella vio que lo había dejado, que no había aceptado esto, dice el versículo 13, la había huido ya. El versículo 14 dice que llamó a los de la casa y les habló diciendo: miren, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Ay, Dios mío, esta es una telenovela de Televisa. Y viendo que yo alzaba la voz, gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Miren, aquí está. Muy digna. Ahora, el enemigo, mis hermanos, cuando ve que no cediste a su tentación, cambiará de estrategia y tratará de manchar tu reputación, de hablar mal de ti mintiendo y de tratar de hacer algo peor y ruin. Génesis 39:16 dice que ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor, el que vino su esposo. Entonces, cuando él vino, le habló ella las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer, que su mujer le decía: así me ha tratado tu siervo, se encendió en furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y allí estuvo. Ese es otro paso en el camino hacia el propósito. Lo puso en la cárcel. Y sabes, mi hermano, cuando tú te guardas, mi hermana, te guardas para el Señor y vas camino a ese propósito, el Señor te va a ayudar y te va a respaldar. No importa que los demás quieran dañarte, Él te guardará. Estarás bajo la sombra de sus alas. Estarás como el pollito debajo de las alas de la gallina y no te van a hacer daño. Dice la Escritura misma que toda lengua que hablare contra ti mintiendo la vas a condenar, cortar y hacerla en taquito de lengua. Pero no va a prosperar ninguna arma forjada contra ti cuando estás obrando rectamente y eres íntegro delante de Dios. Y aunque mintiendo te avienten a la cárcel, el Señor es también ahí contigo. Pero no me lleves a la cárcel, Señor. Sigue conmigo. Pero ya cayó. Pero sabe una cosa: la gracia de Dios sobre ti será parte de tu éxito en la vida, por muy difícil que esta parezca. También una buena actitud será fundamental para que podamos salir adelante en medio de estos episodios de la vida. Dice la Biblia 39, capítulo 21, José llegó a la cárcel, dice la Escritura, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. Si se da cuenta cómo el Señor le dio gracia a José para que obtuviese favor ante Potifar y fue bendecido. Ahora ante el jefe de la cárcel, él también tiene gracia, y dice que el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, José lo hacía. No necesitaban atender el jefe de la cárcel cosa alguna de los que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Aleluya. Cuando tú eres recto delante de Dios, cuando somos guardados delante de Dios, seremos como la Biblia dice, el Salmo 1, que seremos como el árbol plantado junto a corrientes de agua. Amén, que nuestra hoja no caerá y todo lo que hagamos será prosperado. Aleluya. Y aquí en este episodio se encuentra otros personajes. Ya pasó por sus hermanos,
ya pasó por sus el Potifar y su esposa, y ahora está en la cárcel. En la cárcel se encuentra con dos personajes, los cuales él, en esa actitud de servicio, observa a la gente. Esto es muy importante. En el camino al propósito, una de las cosas que nos ayudará mucho es nuestra actitud para servir. Si no sirves, si no vives para servir, o cómo es, no sirves para vivir. El servicio, la actitud correcta. Aquí José llegó a la cárcel y dijo: señores, ¿qué hago? ¿Qué hacemos aquí? No, yo ya caí en este bote, no me voy a amargar. Póngame a hacer algo, le dijo al encargado. Y lo pusieron a lo mejor a hacer quehaceres, pero él se ganó la confianza y ahora tiene toda la cárcel en sus manos, organizándola. Y él observa a dos de ellos y dijo: hey, hoy los veo tristes, cabizmundos y meditabajos, ¿verdad? ¿Qué les pasa? ¿Qué les sucede? Y era el copero y el panadero. Y el copero, dice el capítulo 40, versículo 9, el jefe de los coperos contó su sueño, porque le dijo: es que tenemos un sueño y no sabemos qué pasa. Y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y de ella brotaba y arrojaba su flor, y viniendo a madurar sus racimos y uvas, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa a Faraón. Y José le dijo: esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza, y te restituirá tu puesto, y darás la copa de Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras copero. Acuérdate, versículo 14 del 40, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa. La historia dice que fue cumplido este sueño de la misma manera. Pero mientras esto está sucediendo con el copero, y le dice José, el panadero está escuchando y dice: wow, le dio una buena interpretación. Yo tengo otro sueño. Y le cuenta su sueño. Y ahora la interpretación de este sueño del panadero dice: al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti, y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Y te pido un favor, no te acuerdes de mí. Con el copero acuérdate de mí, pero el panadero. Y todo sucedió tal y como José lo interpretó. La historia cuenta: el copero fue restituido, y el faraón después tiene un sueño que nadie puede interpretar. Dice la Biblia que pasaron un lapso como de 2 años. Tenía mala memoria el copero, hasta que un día se necesitó a alguien, porque nadie pudo interpretar el sueño del faraón. Y el copero dijo: Señor, recuerdo algo hice mal. Me olvidé de alguien. En la cárcel hubo un joven que nos interpretó los sueños al panadero y a mí, y fue exactamente, él podría ayudar. Y dice la Biblia que rápidamente Faraón dio una orden. Capítulo 41, versículo 14. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Fíjate cómo las cosas van cambiando, ¿sí? Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el espíritu de Jehová? Esta fue la opinión de un rey hacia José después de la interpretación de los sueños. Cuando la situación parece difícil, Dios siempre usará a alguien para alcanzar tu propósito. Ya usó a este copero. Ahora está en manos de un hombre que tiene toda la autoridad y el poder en el reino egipcio. Y ahora este hombre, esta es la opinión que da: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues ¿qué Dios te ha hecho saber todo esto? No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Amén. Y dijo
además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblen la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. El sueño de un jovenzuelo se cumple, pero en ese transcurso se encontró con diferentes episodios y personajes. Así nuestra vida, mi amado hermano, estaremos caminando hacia el futuro, a alcanzar nuestro propósito, pero siempre habrá personas que serán de bendición para nosotros. Tú estás aquí porque alguien te invitó, y a lo mejor estás aquí diciéndote: ¿cuál será mi propósito? No sé ni cuál es mi destino. Pero hoy quiero decirte que hay un propósito escrito por la mano del Señor, aun cuando estabas en el vientre de tu madre. Y a lo mejor hoy te encuentras en alguno de los episodios que hemos leído. Quizás estás en la cisterna, o aborrecido por tus hermanos, o te encuentras también ya en la cárcel, o trabajando en la casa de Potifar, o peor aún, sucumbiste por la invitación de la esposa de Potifar. Pero hoy quiero decirte: el que cambia destinos, el que inserta propósitos, está hoy aquí. El que cambia la vida totalmente. Y por último, pero no por esto menos importante, el personaje en la vida de el propósito de José fue su padre. Entiendo también que su madre, pero la Biblia menciona acerca de su papá. Ese papá que lloró por mucho tiempo después de que sus hermanos le dieron la noticia de que alguna bestia probablemente lo había devorado, y le entregaron aquella túnica preciosa manchada de sangre. Ese padre quizás cada mañana se levantaba para ver si cambiaba la historia. A lo mejor investigaba qué había pasado con su amado hijo, pero nunca tuvo respuesta. Hasta el momento en que José llegó al punto de autoridad y lo trajo. Pero ese papá que oraba por él. Y muchas veces nosotros hemos pensado, quizá no todos, pero en algunos casos sucede: ¿por qué nací en esta familia? ¿Por qué no tuve otros padres? Por eso vivo como vivo, porque yo no debí nacer en esta casa. Si hubiese nacido en otra familia estaría mejor, me vería mejor. Hay un poema de una autora rusa, quien dice lo siguiente: eres quien eres por una razón. Eres parte de un plan intrincado. Eres un diseño único, valioso y perfecto, llamado el hombre o la mujer especial de Dios. Tal vez te ves como te ves por una razón. Nuestro Dios no cometió un error. Él te entretejió dentro del vientre. Eres lo que Él quería hacer. Los padres que tuviste fueron los que Él escogió. No importa qué sientas por ellos. Fueron diseñados especialmente con el plan de Dios en mente, y ellos tienen el sello del Señor. Eres quien eres por una razón. Has sido formado por la vara del Señor. Eres quien eres, amado, porque hay un Dios. Y si Dios está dentro de nuestro propósito, no tendremos dudas ni preguntas. Eres y somos el fruto del esfuerzo de nuestros padres. Experimento social que vi, donde los niños, parece que es en Japón, si me ayudan ya estoy terminando, en Japón pusieron en una de las clases de los adolescentes una
una película del trabajo de sus padres. Y cada uno de los padres que mandan a sus hijos, después de llevar a sus hijos a la escuela, ellos se van a trabajar, pero pusieron los trabajos más duros de los papás de esa clase. Y algunos cargaban grandes cantidades de mercancía, otros sus manos entre el lodo. Y muchos de ellos empezaron a derramar sus lágrimas al ver lo que sus padres hacían para que ellos estuvieran en esa clase. Nuestro padre hicieron mucho. Tu papá hizo mucho por ti. Así que si te has preguntado por qué tuve un padre como el que tuve, deja de preguntarte. A lo mejor no fue bueno, a lo mejor no fue el padre que tú esperabas tener, pero al final de cuentas te darás por convencido de que él fue un buen padre. Y cuando te conviertes en padre, es cuando volteas hacia atrás y dices: qué razón tenía mi papá. Ya sea que seas padre o seas hijo, es importante considerar lo siguiente: las oraciones de nuestros padres fueron fundamentales para alcanzar nuestro éxito, y las oraciones nuestras como padres serán también importantes para que nuestros hijos alcancen el propósito de Dios. El soltar palabras de bendición sobre tus hijos es de mucha relevancia. Habla bien hacia tus hijos. Diles que son triunfadores, diles que son campeones, diles que van a poder. Enséñales el camino del éxito, enséñales a depender también de Dios. El hablar a favor de nuestros hijos o incluso de nuestros nietos, cuando llegamos a esa posición, le da valor a ellos, les levanta la autoestima y les da seguridad en un mundo lleno de tantas inseguridades. Te podrán proferir maldiciones, pero las bendiciones de tu padre van a ser mayores que todo el mal que te desee alguien, porque hay quienes aborrecen tu vida y te maldicen, pero la bendición de tu padre te está cubriendo. Y el enemigo no puede maldecir al que Dios ha bendecido. Y si tus padres bendicieron tu vida, a lo mejor fueron duros, fueron recios. Yo he contado la historia de cómo mi papá sacó solamente un boleto en la Ciudad de México para la ciudad de Monterrey cuando tenía 18, 19 años. Sin saber a dónde iba, mi padre me sube al tren y me dijo: mijo, este tren te lleva hasta Monterrey, allá busca qué hacer. Y cualquiera diría: qué mal padre, pero yo digo: qué bueno que hizo eso mi papá, porque hoy estoy aquí delante de ustedes hablando acerca del propósito, porque lo encontré a través de conocer a Jesús después de ese viaje en la ciudad de Monterrey. Así que papá no me debe nada. En José, su padre fue muy importante en tu vida, en mi vida. Mi papá fue muy importante. Dale gracias a Dios por ese papá. Y no olvides que eres y serás padre, y tendrás que bendecir a tus hijos, a tus hijas, para que alcancen el propósito que Dios ha escrito para ellos. Génesis 49, 22. Estas son las palabras del papá de José, de Jacob. Rama frutífera es José, rama frutífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, lo asaetearon y le aborrecieron los arqueros. Mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu padre, el cual te ayudará. El Dios de tu padre. Usted como padre, como madre, tiene un Dios, conoce a un Dios. Hable de ese Dios a sus hijos, no importa la edad que tengan. Encomiéndelos por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre.
Versículo 26. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Estas palabras tienen poder. Por eso José llegó a donde llegó, porque no es la primera vez que las haya mencionado. Él las está diciendo como última bendición, pero ahora José está en lo alto, y esas palabras lo proyectaron hacia esa posición por la bendición de sus padres. En tu propósito están tus padres, pero no son creyentes aún. Ellos fueron instrumentos para que tú estés aquí. Así que descubre el propósito de tu vida. Y con esto, mis amados, termino. El propósito lo encontraremos cuando nos encontramos con Jesús. Así como Pedro y su hermano cambiaron su destino de pescadores a ser los discípulos de Jesús. Así como Mateo dejó la mesa de los tributos para seguir el proyecto de Jesús. Así como cada uno de esos seguidores de ese tiempo. Así como Saulo se encontró con Jesús y cambió su destino rumbo a su propósito. Así también hoy se encuentra el Señor en este lugar para ofrecer a cada uno de nosotros, si acaso lo necesitásemos, la palabra de ánimo para alcanzar ese proyecto que Él escribió.